tal? Sean bienvenidos al podcast La Nota Científica. Les saluda su amigo y servidor Gerardo López, creador y productor de este espacio de divulgación. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México en el último día de la 27ª edición del Coloquio Internacional sobre la Cultura Otopangue. Y se encuentran con nosotros dos grandes personalidades responsables de toda esta semana de actividades. Ellos son la doctora Verónica Kugel, que es representante del Centro de Documentación y Asesoría Ñañú, y el doctor Agustín Martínez Colín, profesor de tiempo completo de la UAMX y la Facultad de Antropología. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues contento. Como tú lo señalas, estamos con el 27º Coloquio Internacional sobre Otopanes y creo que los resultados que se obtuvieron fueron bastante favorables en función de los estudios de las culturas Otomianas. Doctora, ¿usted cómo ve un análisis retrospectivo de todas las mesas de trabajo que han habido en este evento? ¿Cuál es su evaluación? Creo que tuvimos la fortuna de poder hablar mucho del pueblo Mazahua en tierra Mazahua. Estamos en San Felipe del Progreso. Es el municipio que concentra la mayor cantidad de Mazahuas, o el que tiene más población Mazahua del Estado de México. Y aquí hubo varias mesas dedicadas a esta lengua, a esta cultura. Se premiaron varias tesis que emanaron de esta Universidad Intercultural del Estado de México. Hablamos de temas que conciernen a las carreras que se estudian en esta universidad y en ese sentido creo yo que fue un coloquio muy importante para los estudios otopames, pero también para la Universidad Intercultural del Estado de México. Perfecto. Rápidamente nada más, 5 preguntas básicas. ¿Cuáles fueron los alcances de los trabajos que se realizaron en esta semana de actividades y exactamente cómo fue la participación de los asistentes? Pues creo que la participación fue muy activa y se abordaron diferentes temas que van vinculados con la lengua, temas relacionados con la historia y la historia, como fue la UNESA con la que se cerró, pero también se han abordado temas relacionados con la alimentación, como las mesas que tuvimos el lunes, que fue cuando inició o arrancó el evento, pero también abordamos temas relacionados con vestigios arqueológicos. Para las personas que no tienen como tal un conocimiento claro, ¿qué son los pueblos otopamis y por qué es importante seguir hablando de ellos? La palabra otopames se refiere a idiomas indígenas emparentados y son 7 idiomas, cubrimos con esta palabra otopame. Es decir, es una abstracción. Lo que existe es la lengua otomí, en sus variantes la lengua mazahua, en sus variantes la lengua tlahuica, en sus variantes la lengua matlatzinca, en sus variantes todas ellas del Estado de México, pero también para el caso del otomí y del mazahua en otros estados de la República, pero también incluye el chichimeco, incluye variantes del pame, por eso oto-pame. A eso nos referimos. Es como si dijéramos las lenguas las lenguas emparentadas con el latín, por ejemplo, el español, el italiano, etcétera, que le entendemos un poquito porque hay un parentesco. Entonces aquí es lo mismo. Le entendemos un poquito del himno al otro porque hay un parentesco. Perfecto. Y en este sentido, ¿por qué es importante seguir hablando sobre las culturas otopames? ¿Cuál sería el objetivo primordial? Bueno, un objetivo fundamental. ¿Por qué? Porque ese es el origen de estos grupos. Y creo que la intención de estos coloquios es el invitar a fortalecer la cultura en general, pero si nos damos de manera particular, el rescatar, el seguir hablándose esta lengua, porque ahí tenemos las bases de todo este complejo cultural. Sí, yo quisiera añadir que estamos hablando de idiomas vivos, hablados por pueblos vivos, que obviamente tienen el derecho a su idioma y a su cultura, pero que también son un aporte fundamental a nuestro mundo, a la diversidad de nuestro mundo, gracias a que hay muchos idiomas y muchas culturas. Nuestro mundo es infinitamente más interesante, pero además para
solucionar los problemas de la actualidad y del futuro, podemos abrevar de todas estas culturas que traen una sabiduría que muchas veces a la cultura dominante se le fue. Muy bien. Hace ratito usted tocaba un tema muy importante sobre la diversidad lingüística. ¿Cómo es la variedad lingüística de los pueblos otopamis? ¿Cuántas lenguas existen o exactamente qué es lo que los registros tienen hasta ahorita? Bueno, cuando hablamos de Otopami, nos estamos refiriendo a la versión, por decir, cultural. Pero sin embargo, si nos referimos a la cuestión de carácter lingüístico, estamos haciendo referencia a la lengua otomangui. Y ahí obviamente que de la gente de lingüística que participó en el evento se refería precisamente a todo ello. Pero debemos tomar en cuenta que si bien se habla de la lengua otomangui, ahí estamos abordando las distintas variantes que tiene que ver con este tronco lingüístico. Ok, entonces digamos que es como una familia que tiene como diversas ramificaciones, ¿no? Y a partir de ahí hay como ciertas adaptaciones, se puede decir. ¿Qué temas aún no se tocan o se han dejado de tocar sobre la cultura otopami? Pues cada año se van manejando diferentes temáticas y tratamos siempre que se aborden la mayoría de ellas. Pero también en una semana, aunque podemos decir que son muchos los participantes, también resulta un poco insuficiente para poder abordar todas las temáticas y por eso se van cambiando las temáticas cada año. Cada año tiene que tomarse la temática de lingüística. ¿Por qué? Porque sin la lingüística no tiene una comunicación. Quizás pudiera yo complementar lo que dice Agustín eh, en 3 puntos. Eh, en los últimos años eh, han, se han titulado cada vez más antropólogos en sus diversas ramas que son originarios de los pueblos otomianos, otopanes o de otros pueblos de Macaca, de muchos lugares. Es decir, antes no era el caso, pero ahora tenemos muchos colegas emanados de las comunidades que estudiamos y en algunos casos también hablantes de lengua materna de los idiomas que aquí estudiamos. Eso es un aporte que abre a posibilidades totalmente nuevas. La colaboración entre la mirada de afuera y la mirada de adentro nos permite hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer tan bien, digamos, ¿no? Y veo en este momento 2 cosas que han empezado a hablarse en estos coloquios que antes se hablaban menos. Uno tiene que ver con la sustentabilidad, con el hecho de que nuestra tierra tenga un futuro, que no la terminemos de desgastar. Eso se traduce en temas como, por ejemplo, el del agua, que se habló mucho durante este coloquio y se tendrá que hablar mucho más. Hablamos con sabios de estas comunidades sobre el tema del agua. Creo que ahí hay una necesidad muy grande para el futuro y hay un inicio de trabajo que falta que se desarrolle más. Y el otro que quisiera tocar, porque hoy surgió varias veces entre las preguntas de los jóvenes, se llama decolonialidad. Es decir, nos hemos dado cuenta que el conocimiento que vamos construyendo siempre se hace con la mirada de afuera, siempre se hace con la mirada de estudiosos de otras culturas, a lo mejor estudiosos emanados de los pueblos que conquistaron estas tierras y que generaciones después a veces no se nos quita del todo esa mirada hasta paternalista, ¿verdad? Los estudios decoloniales nos ayudan a liberarnos de esa mirada un poquito prepotente, ¿verdad? Aceptar cada vez más que la mirada que se deshace de ese peso de lo colonial es una mirada más liberada y que puede llevar a muchas más cosas. Ok, Y agregando un poquito más aquí en esta respuesta, algo relevante que lo hemos notado no solamente en este coloquio, sino en los últimos, es precisamente la participación de los jóvenes que están preparándose, pero que aquí vienen a dar a conocer su cultura. E incluso muchos de ellos son hablantes de estas gangs. ok. Entonces digamos que
Hay muchísimos temas de la cual aún faltan todavía por tocar y quiero pensar porque pues, sabremos que la cultura es completamente cambiante, es adaptable, tiene mucha plasticidad a los nuevos retos. Hace un momento, doctor, usted mencionaba un tema muy importante, que es el contacto directamente con los pueblos pertenecientes a la familia Topame. Una pregunta así, digamos, muy etnográfica. Eh, ¿Cómo es la experiencia de trabajar y convivir en los espacios de los pueblos Otopamis? ¿Qué experiencias han recolectado? Sean breves, por favor. Bueno, experiencias son muchas que tendríamos que contar con suficiente tiempo para ello. Es que a cada grupo, a cada comunidad a la que acudimos, de diferentes maneras, no solamente cuando hacemos la visita a comunidad por parte del coloquio, sino cuando hacemos trabajo etnográfico, creo que cada vez vamos teniendo diversos conocimientos que ellos piensan que hacemos una investigación y pensamos que ya tenemos la información, pero cada que estamos en contacto con esta gente, con estos habitantes, surgen nuevos datos y que es necesario que los vayamos incorporando a estos trabajos, a estas ponencias en un primer momento, pero posteriormente en las publicaciones que se hacen. Doctora, usted en su gran repertorio de experiencias, platíquenos exactamente cuáles son los espacios de los Otopanos que usted ha trabajado. A lo mejor voy a traslapar un poquito con el comentario anterior. Yo creo, yo he hecho mucho trabajo de campo, como Agustín ha hecho mucho trabajo de campo, y creo que no lo podemos dejar de hacer porque tiene una componente humana extremadamente fuerte. Es decir, uno va a observar, en antropología eso se llama observación participante. Uno hace sus escritos, después uno toma fotografías, pero en realidad lo que uno hace sobre todo es amigos y hasta yo creo que adopciones de familiares, ¿verdad? Agustín me permitió acompañarlo a San Jerónimo Boncheté, ¿verdad? Las experiencias de él y su familia en ese lugar creo que han sido muy importantes para ellos y para la gente del pueblo. Es decir, salieron transformados por esa amistad y esos compadrazgos que ahí se crearon. Y lo mismo me sucede a mí. Es decir, el lugar en el que yo más he vivido es donde tengo la mayor parte de mis ahijados. Ahí hay familias que son mi familia, hay personas que yo sé que en la vida siempre van a estar a mi lado para lo que yo pueda necesitar y que saben que yo voy a estar siempre en lo que yo pueda por ellos. Eso no hubiera sucedido de esa forma en ningún otro lugar. Eso sucedió en las comunidades indígenas en las que nosotros al llegar pensamos que íbamos a estudiar algo y al final aprendimos muchísimo y llenamos nuestro corazón de nombres. Soy antropólogo también de formación y a mí me llama mucho la atención que es una discusión que creo que hasta la fecha se tiene presente. ¿Hasta dónde uno como antropólogo tiene que marcar como tal, no la distancia, sino exactamente el contacto con quienes son en ese caso, pues parte del objeto de estudio? Llámese que se escuche de manera peyorativa, pero ¿debe de haber una frontera o cómo se puede manejar? Pues yo creo que sí, existen ciertas fronteras porque nosotros nos formamos en una cuestión a la mejor metodológica y lo que siempre se nos inculca dentro de la disciplina, pues es el respeto hacia las culturas. Y hay ocasiones que a lo mejor en nuestro interior vemos cosas de los grupos sociales en las que parcialmente no podríamos estar de acuerdo, pero sin embargo tenemos que ser respetuosos de las culturas. Entonces ahí estaríamos hablando de un límite, ¿verdad? Que tenemos. ¿Algún último comentario, doctor, sino para sobre el tema? Quizás decir que una de las cosas que yo he aprendido con mayor calado en mi profesión es que efectivamente el antropólogo debe un respeto a las culturas y va a observar, estudiar y no va a intervenir, ¿verdad? Creo que eso es muy importante, pero también lo aprendí del otro lado. Es decir, algo que es fundamental en mi vida es el respeto entre yo y mis compadres. No puede suceder nada ahí.
Yo me puedo pelear con un colega, me puede caer gordo, puedo dejarle de hablar, pero un compadre nunca. Sí, a partir del momento en el que hay ese compromiso mutuo, el respeto es absoluto y de por vida. Eso fue un aprendizaje para mí, que soy citadina y que vengo de un ambiente totalmente diferente. Y quizás fue uno de mis grandes aprendizajes en la vida. Ha sido un placer haber compartido estas ideas con ustedes. Y quisiera, maestro Agustín, algún mensaje final, alguna invitación que quiera hacerle a la comunidad en general con referente a estos temas de la cultura topán. Bueno, yo creo que no solamente la cultura topane, sino a todas las culturas originarias que sigan conservando sus creencias, costumbres y tradiciones, porque son parte fundamental y que eso a nosotros nos permite acercarnos un poquito a su mundo. Doctora, ¿alguna conclusión? Sí, yo sí quisiera decirles a todos los indígenas que hablan su idioma, que hablen su idioma con sus hijos, hablen otomí con sus hijos, hablen mazahua con sus hijos, hablen náhuatl con sus hijos, hablen tlahuica con sus hijos, hablen matlatzinca con sus hijos. En sus manos está, y en el aprendizaje de cuna de los niños, en el idioma natural de la familia, está la sobrevivencia de la diversidad lingüística de cada idioma y de la sabiduría que está dentro de ese idioma. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios, la verdad. Yo considero primero felicitarlos porque fue un exitoso evento. He estado un poquito lejos, pero sí al pendiente a partir de las redes sociales de todo el amplio trabajo que se ha hecho para este congreso. Para mí, pues no me queda más que agradecerle, maestro Agustín, un placer que me haya apoyado con esta charla. Doctora Verónica Kugel, es un placer verla nuevamente y espero que a lo mejor en el siguiente coloquio pues nos podamos nuevamente encontrar. Pues te invitamos para que asistas próximo año en Ixtenco, Tlaxcala. Con todo gusto vamos a Tlaxcala. Muy bien, bueno, pues esto ha sido todo, amigos, amigas. Gracias por escuchar esta pequeña charla directamente desde las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México en San Felipe del Progreso. Esto fue su podcast, La Nota Científica. Se despide de ustedes Gerardo López, amigo y servidor. Nos vemos hasta la próxima.